una empresa de mucha confianza local aquí del Valle del Lago Salado. Si ustedes gustan apuntar su número, 801-654-1019, y también pueden allí copiar su logo si gustan llamar. Está girando continuamente juntamente con nuestro podcast de hoy. Bueno, por la magia de la tecnología vamos ya a enlazarnos con Cusco, Perú. Allí está nuestro amigo, el investigador Thierry Yamin. ¿Cómo estás, Thierry? Te saluda Renata Constantín desde Estados Unidos de América. ¿Cómo va eso? Hola Renata, muy bien, muchas gracias y muchas gracias de invitarme en tu programa. Siempre es un gusto de compartir contigo estas noticias. Gracias, Thierry. Bueno, son muchos los temas que hoy vamos a tratar. Algunos son novedades para la gente porque nos contabas que sacando un libro que va a tener repercusión aquí en Estados Unidos de América también, especialmente entre el público de habla inglesa. Ya has escrito varios libros, aquí tenemos algunos de ellos, has hablado acerca de tus investigaciones en Machu Picchu, también en las aventuras de la ciudad perdida buscando el Paititi. Hace un tiempo atrás habíamos tenido ya una entrevista con vos cuando hablamos de esto, del hallazgo del Paititi, también las momias no humanas de Nazca. Ese es el gran tema de la próxima edición de tu libro aquí en Estados Unidos. Yo recordaba en esa entrevista cuando hablamos acerca del Paititi, hace tiempo atrás, estaba con mis compañeros, con Víctor Hidalgo también, que yo te hice una pregunta sobre el final, no pudimos hablar de las momias, así que yo te pregunté, Thierry, vos que las viste, que las tuviste ahí casi de entrada cuando recién aparecieron, ¿qué pensás que son? ¿Qué es para vos esto? Y vos dijiste, no son de la Tierra, que fue la primera Bueno, impresión. para nosotros, cuando vino por primera vez Paul Ronceros, un amigo de Mario, en octubre del 2016, hablamos ya casi de 7 años, 6 y media, con el periodista Dante Ríos Tambini, que es un ufólogo conocido en Perú. La verdad hemos sido asustados. Me recuerdo que Paul Roncero nos había llevado un cuerpito así de un humanoide de 24 centímetros con una cabeza cortada, quizás una cabeza trofeo, que no parecía humana. Y unos días después nos presentó una mano grande de 40 centímetros, de solo 3 dedos, dedos de 6 falanges y con objetos metálicos en varios sitios de la mano, encerrando huesos o ligamentos. Era algo muy extraño, además que nos contó una historia increíble sobre el hallazgo de un sitio misterioso en el desierto de Nazca, al norte de Nazca. Y entonces cuando por primera vez nos hemos enterado de este asunto, no sabíamos si se trataba de una impostura, de un fraude, de una estafa o de una historia real. Pero al tener estas reliquias en las manos, oliéndolos, porque tenía este olor de carroña, de carne antigua, teníamos la impresión que podía tratarse de algo de real. Y entonces no podíamos dejar el asunto así, imposible. Así que hemos empezado a averiguar, a tener la opinión de varios especialistas, de un biólogo, Brian Forrester, que
es un americano que trabaja mucho en los cráneos de Paracas y que vive una parte del año aquí en Cusco. Y para él parecía auténtico. Y así que poco a poco nos hemos dicho en el Instituto Incari, visto las implicaciones religiosas, culturales, políticas, bueno, implicaciones a todos niveles, valía la pena de investigar sobre el caso de estos cuerpos. Y así empezó esta increíble historia para nosotros a fines del año de 2016. Así que ya hace bastante tiempo, perdón Thierry, te interrumpo nomás para mencionar, ya hace bastante tiempo desde que esto comenzó. ¿Han encontrado nuevas cosas en este tiempo que quizás vayas a incluir en tu libro, en esta edición en Estados Unidos? Bueno, después de los cuerpos de Paul Ronceros, nos hemos conectado con el descubridor del sitio y el famoso Mario. Yo lo he bautizado Mario porque tengo varios amigos que se llaman Mario y como a esta época no sabían su nombre y apellido, era un poco desagradable de decir el jefe de los vaqueros, el jefe de los delincuentes, etcétera, etcétera. No era súper diplomático de mi parte. Y eso que estábamos buscándolo para que nos explique su historia, etcétera. Así que decidí de bautizarlo como Mario y es así que Mario está conocido a nivel mundial con este nombre, pero se llama Leandro. Y entonces hemos podido encontrarlo a fines de enero de 2017. Fue un milagro de encontrarnos con él, de poder ubicarlo, identificarlo, etc. Y a partir de este momento, Mario aceptó de mostrarnos más cosas, más cuerpos. Empezó a mostrarnos un cuerpo de 39 centímetros de tipo humanoide, y luego varias cabezas cortadas que no parecían humanas, también manos cortados con implantes metálicos en la palma. Siempre con estas manos tenían el mismo patrón, tienen 26 huesos y el mismo patrón. Y a partir de principios de marzo de 2017, Mario nos presentó cuerpos completos de estas cabezas cortadas. Se trataban de cuerpos de 60 centímetros de tipo humanoide, y para nosotros ha sido un choque. Porque teníamos ante de nosotros, al parecer, un cuerpo de un hombrecito verde. Era exactamente la fisionomía de los seres que podemos ver en las películas de Steven Spielberg, por ejemplo, como E.T. Y nos ha mostrado Albert. Los internautas han bautizado este primer cuerpo completo como Albert, después Josefina con sus huevos, después María, un ser híbrido de 1,60 m, y otros cuerpos. Al final hemos podido estudiar como 15 cuerpos completos de tipo humanoide, y este ser híbrido que hemos bautizado María, en honor de Mario, su descubridor. Y a partir
de abril de 2017 también nos hemos conectado con los amigos de Tercer Milenio en México, con Jaime Maussan, y con los amigos de Gaia, que están en Colorado, en Boulder, en Estados Unidos. Y hemos empezado en abril de 2017 de investigar con ellos. Y tengo que decir que sin el apoyo de Jaime y de Gaia, no habríamos podido realizar todos los análisis ADN, carbono 14, histológico, las radiografías, los escáneres que se tenía que hacer para verificar si se trataba de cuerpos reales o de un fraude. Gracias. Quiero precisar que a principios, en febrero de 2017, hemos lanzado una operación de financiamiento participativo en la plataforma francesa Ulule, y gracias al apoyo de más de 1,000 internautas franceses, europeos, pero norteamericanos, peruanos, etcétera, hemos podido lanzar los primeros análisis. Y gracias a estos primeros análisis, Jaime Maussan de Tercer Milenio, Gaia, etcétera, nos han apoyado para realizar otras análisis. Thierry, perdón, una pregunta nada más porque surge a raíz de lo que mencionás de Mario, del hallazgo. ¿Había ahí otros objetos que acompañaban a las momias? Porque yo he escuchado en diferentes lugares comentarios acerca de objetos arqueológicos que acompañaban a las momias. ¿Esto está en poder de ustedes? ¿Los han visto? ¿Han escuchado a través de Mario? Hemos visto varios objetos muy interesantes. Hemos visto, objetos de piedra en forma de... porque Mario habría encontrado un sitio subterráneo con socavones, galerías, salones, etc. Y dentro de estos salones habían dos sarcófagos. En el primer sarcófago habría encontrado casi 1 millar de piedras, de piedritas escultadas en forma de naves, como platillos voladores, de forma, de platillo volador, de triángulos o naves rectangulares, etc. También rostros humanoides, pero no humanos, y animales como sapos, como tortugas, y unos de estas piedras parecían como dinosaurios. Y también piedras como escrituras. También hemos visto placas oseosas, parecen de cráneos, con símbolos ideográficos. Y hemos visto placas, no sabemos si se trata de piedras o de metal, pero cuando pones una luz en una cierta exposición, aparecen escrituras. Qué interesante. Tengo la piel de gallina cuando te hablo de eso, porque yo lo he visto. Y al parecer son objetos que contienen informaciones. ¿Se ha datado, Yamin, se ha datado, Thierry, la antigüedad de estas piedras separadamente de las momias, me refiero? Es complicado de fechar las piedras. Sin embargo, de las momias hemos podido realizar análisis carbono 14. Y María, por ejemplo, tiene
1850 años de antigüedad. O sea, ha vivido alrededor del segundo siglo de nuestro área. Y o sea, la época de los Nazcas. Los pequeños cuerpos tipo humanoides tienen 1000 años más o menos. O sea, hablamos del siglo 8 o 1000. Hay una diferencia en función de las dataciones. O sea, más o menos tienen 1000 años. Hay una bebé, guaguita, que tiene poco más de 800 años. Y las manos grandes, de 3 dedos, tienen, escucha, más de 6500 años. Esa pregunta sea, te iba a hacer, sí, sí, porque a veces en los descubrimientos, como pasó con las momias de Tarim, que al principio allí en el Gobi también dijeron que tenían una datación de 2600 años, después una arqueóloga corrigió eso diciendo que para ella tenían más de 10.000 años, y allí comenzó una gran polémica. Por eso mi pregunta era también si ustedes tienen, como vamos a decir, una seguridad en cuanto a la datación. ¿Son de esa antigüedad, Thierry, o pueden ser más antiguas? Bueno, nosotros al Instituto INCARI tenemos que confiar en los resultados de análisis de los laboratorios. Por ejemplo, de las manos, son 3 laboratorios que han realizado la datación carbono 14. Hay un laboratorio en Estados Unidos que se llama Biotechmol. Hay un laboratorio en Puerto Rico que hemos lanzado nosotros en CARI, y hay un laboratorio a la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, y nos han obtenido más o menos las mismas antigüedades. Hablamos de más de 6000 años. Igual, para los cuerpos pequeños de los humanoides, tenemos 2 o 3 laboratorios que han realizado. Hablo de Victoria, es un ser que tiene una posición sentada, pero que no tiene cabeza. Yo la bauticé Victoria en referencia a la Victoria de Samothrace, Sí. en el Museo del Louvre, porque es una estatua griega que no tiene cabeza. Y por eso la bauticé Victoria, y entonces Victoria ha sido datada por varios laboratorios tiene 1000 años más o menos. Hablan los laboratorios del siglo 8 o del siglo 9 o 10, no me recuerdo, de nuestro área. Thierry, quería preguntarte algo, perdón. Sí, sí, termina la idea. Es algo relacionado con lo que venís hablando. ¿Ya? Habla. No, Perfecto. así que quería decir que son varios. Siempre cuando hemos hecho análisis ADN o carbono 14, hemos tenido que realizar análisis en varios laboratorios para estar seguro de las conclusiones, para cruzar los diagnósticos. Eso es el protocolo de las investigaciones modernas. Perfecto. No, mi pregunta era porque me quedé pensando en cuanto al estrato en que fue encontrada María y las otras. ¿Todas pertenecen al mismo estrato geológico? Porque tengo entendido que María está cubierta por diatomea, ¿verdad? Una tierra blanca. Yo lo que quiero saber, y el público también, es si en esas galerías donde dice Mario, teóricamente, que encontró a estos seres, fueron preservadas en ese lugar posteriormente y extraídas de otro lugar. ¿Qué piensan ustedes? ¿O siempre pertenecieron a ese lugar donde fueron halladas? Quisiéramos saberlo. De lo que sabemos, estos cuerpos y órganos han sido encontrados todos en el mismo lugar. Pero hay varias galerías, varios niveles
etcétera. Y todos estos cuerpos han sido encontrados con tierra de diatomea, que al parecer era una técnica para conservar los cuerpos, una técnica única. Bueno, hemos escuchado que varios de estos cuerpos han sido encontrados con ropas y estas ropas han desaparecido. No sabemos lo que fue así que nos quedamos con muchas preguntas. Wow, es fascinante. ¿Qué clase de ropa? ¿Se sabe algún detalle? Al parecer, varios habitantes de la zona Nazca han encontrado seres de estos que estamos hablando en la misma zona. Y varios nos dicen, sabes, Thierry, y me lo estaban diciendo hace un mes, porque mi grupo estábamos a Nazca en enero y varios nos han dicho que Mario en realidad ha sido la última persona a encontrar, conocida a encontrar estos seres, porque antes de Mario, varios habitantes han encontrado estas reliquias y hablamos de la misma zona. Ellos hablan de la misma zona. Así que nos quedamos con muchas preguntas todavía. ¿Se sabe qué parte de la Pampa de Nazca hace referencia Mario como el lugar del hallazgo? Sí, no. sí, se sabe, sí, se sabe. Sabemos dónde se encuentra el sitio con 99% de probabilidad, pero no lo voy a decir A revelar. así, no, porque es una zona que ya tiene muchos problemas de huaquerías. Los huaqueros, los buscadores de tesoros están en todos lados de Nazca y Palpa. Y cuando caminas en el desierto de Nazca, puedes ver centenas o miles de cráteres donde hay tumbas. Y es un museo abierto, el desierto de Nazca. Y fíjate que en enero, cuando fuimos con mi amigo Víctor Kilka, es un periodista de Nazca, fuimos en una zona donde hay una necrópolis muy importante y hemos visto que un tractor había abierto un camino, un tractor del Estado o del gobierno regional que había abierto un camino en medio de una necrópolis y dejando al lado huesos, material arqueológico humanos. No sé cómo eso lo vamos a denunciar, estamos a punto de denunciarlo, hemos tomado fotos y videos como responsables políticos de Nazca han podido tomar la decisión de dañar el patrimonio cultural del país y sin ningún respeto por las personas, por los difuntos que tenían sus tumbas aquí. ¿Entiendes lo que estoy explicando? Sí, claro, claro. Un tractor del gobierno regional, o todavía no sabemos si debe de ser del gobierno regional, ha abierto un camino en medio de una necrópolis con centenas de tumbas de época Nazca, dejando cerámicas, huesos, vértebras, cabellos, pedazos de ropas en todas partes, sin ningún respeto por estos pobres gente que estaban durmiendo aquí desde hace 2000 años.
A mí Sí, me da vergüenza porque el Ministerio de Cultura trata de, bueno, de hacer muchos problemas con este asunto de Nazca, hablando de posible daño al patrimonio cultural. Pero ¿qué sí, está haciendo el Ministerio de claro. Cultura en la zona Nazca, permitiendo que se destruye este gran patrimonio de la humanidad? A mí me da cólera. Sí, claro. Además, los tesoros que se pueden estar perdiendo, como la información también. Yo te preguntaba, Exacto. Thierry, lo de la tierra blanca o diatomea, porque también es un elemento químico que puede ser usable para dividir las hélices de ADN. A mí me llamó la atención cuando leí una oportunidad que mantiene el ARN, o sea, la química de las proteínas, pero sí Ajá. divide las hélices de ADN. Y vamos a pensar, si alguien hubiese querido practicar cierta hibridación, como dicen que María es un híbrido, piensan que lo es, hubiese sido perfecto rodearla de diatomea, porque además de preservarla de cualquier infección o destrucción posterior o radiación, porque incluso la diatomea, estas algas tan pequeñitas, unicelulares, es lo que hacen, protegen. También hubiera facilitado la división de hélices de ADN, o sea, hubiera estado muy conectado con esto de la hibridación. ¿Vos pensás, Thierry, dentro de lo que lees e investigás, en la posibilidad de la teoría de los alienígenas ancestrales? Mira, cuando viajas por la zona de Nazca, esta pregunta te viene rápidamente porque hay una iconografía muy importante desde el sur de Lima hasta el norte de Chile. En efecto, se encuentra en las cerámicas, en los tejidos, en los petroglifos, o sea, figuras grabadas en la roca, en los geoglifos, uh, tantas representaciones de seres de tipo reptilianos con 3 dedos, en unos casos, y pienso a unos dibujos de unos tellares, en unos casos se puede ver seres con un objeto en el abdomen que parece huevos. Y en otro caso hay un ser que parece expulsar un huevo de una cloaca. Eso, Renata, no puede ser coincidencias. Claro. Y yo no creo que puede ser representaciones artísticas de artistas de un tiempo remoto, de unas ideas que habrían inventado. Yo, cuando veo todos estos ejemplares de iconografía, representaciones de seres tridáctilos, me digo que son personas que han sido testigos de un evento histórico que pasó aquí en la costa sur de Perú hace miles de años. Pero aquí en Perú tenemos ejemplares en los tellares, por ejemplo, de la época Paracas. Hay también geoglifos de época Paracas que representan seres tridáctilos. La época Paracas, hablamos del séptimo siglo antes del Cristo. Y también tenemos numerosas representaciones tridáctilas de época Nazca. O sea, hablamos de una época de casi 1000 años o más, donde posiblemente los habitantes de esta zona de Perú han tenido contactos con seres de otro mundo, vamos a decir. Sí, sí, Pero sí. no solo es eso, es que hemos hemos encontrado varios habitantes de Nazca y hace unas semanas cuando fuimos a Nazca
de personas que afirman haber sido testigos de avistamientos. En unos casos, avistamientos de ovnis, de objetos en forma de cigarro, pero también hemos encontrado varias personas, gracias a mi amigo Víctor Kilka, personas que afirman haber visto seres no humanos en el desierto de Nazca. Y hablamos de los años 2018, por ejemplo, etc. Y así que hasta la fecha de hoy hay testigos que hablan de este tipo de encuentro. Puede haber pasado hace mucho tiempo y también estar sucediendo, Thierry, porque parece que es una zona donde todo eso conjuga, todo eso está muy unido. Vamos a hacer un pequeñito corte que siempre acostumbramos a hacer en el programa. De regreso vamos a saludar a los grupos que nos comparten y a conversar acerca de este pasado que tanto ahora es cuestionable, del origen de esa región de Ica y de sus habitantes. Yo escuché acerca de profesionales, académicos, el vicerrector de la Universidad de Ica, donde ustedes presentaron todo este trabajo. Yo te he seguido en tus ponencias en congresos, Thierry, y bueno, no se presentó solamente en los medios, no fue que se llevaron estos hallazgos y se hicieron populares a través de los programas de televisión, sino que fueron examinados por académicos, por profesionales de universidades, y la pugna surgió ahí entre toda esa gente. Entonces, para mí, este hecho de que hoy por hoy se pregunten cuál es el origen de esa gente es realmente un hecho bastante incierto y a la vez asombroso, preocupante. Vamos a hacer un pequeño corte y de regreso vamos a hablar de esto, del ADN. ¿Por qué ahora surge esta inquietud de quiénes somos, dicen allí los habitantes de Ica? Ya regresamos en un momentito nada más. Ya regresamos con Antes de Medianoche. Antes de Medianoche. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? A partir de este jueves, Antes de Medianoche cambia de horario. Todos los jueves 6 p.m. de Utah. Recuerda nuestro nuevo horario y síguenos en nuestro canal de YouTube. Verifica tu horario local. Antes de Medianoche. Bueno, amigos, vamos a continuar. Aquí vamos a saludar a los grupos que siempre nos comparten y están con nosotros. Aquí son los argentinos en Madrid, la página oficial. Agradecemos a Visión Omni.
también a los latinos en Utah, Urantia Internacional, Missing 411, los casos, teorías y comunidad, Azufón, los ufólogos del norte de Chile, latinos en Utah County, los podcasts de Salt Lake City, Omnis Paraguay, los expedientes secretos X, UTA en español, UFO Monterrey, agradecemos a los argentinos en Miami, Florida, Park City Eventos Latinos, los hispanos en Sacramento y en Arizona, los latinos en New York, también The Secret of Skinwalker Ranch, estas de aquí, de los Estados Unidos de América, los ufólogos Uritorco, la cena ufológica, agradecemos a los hispanos unidos en Boston, Eric von Daniken Fans, los extraterrestres y ovnis, bueno, son muchos, hispanos en Israel, argentinos en Madrid, ovnis sobre Argentina, gracias a todos ellos, seguiremos nombrando a más de estos grupos amigos a lo largo de nuestros podcasts, siempre les agradecemos. Bueno, Thierry, vamos a continuar, yo tengo unas preguntas, hay varias, el público cuando estuvo con nosotros José Ríos López, porque ya han estado amigos, Gilbert también estuvo, pero Gilbert me dijo, yo no estoy tan impregnado del tema de las momias, yo lo acompañé a Thierry en lo del Paititi, cuando estuvimos en la búsqueda de la ciudad perdida, en los restos del Inca Pachacútec, cuando intentamos entrar allí en las cámaras de Machu Picchu, no se nos permite. Bueno, nos ha contado un montón de cosas muy interesantes, pero dijo, de las momias es Thierry el encargado, así que tenés que hablar con él. Gente preguntaba, antes de entrar con esto del ADN de los siqueños, ¿por qué María está en esta posición? Me decía a mí Gilbert en una oportunidad, Renata, entre las momias egipcias y las momias de Perú hay muchas diferencias, porque los grandes, de acuerdo a la jerarquía, aparecían en posición fetal, es algo muy común que eso se encuentre en Perú, pero alguien del público, en una de estas veces que estuvo José, no recuerdo con cuál de ellos, preguntó algo muy interesante, Thierry, dijo, parece que se está cubriendo de una radiación, Renata. ¿Qué pensás, Thierry, de eso? Bueno, de la posición de María y de Huahuita, que también parece híbrido, pero en el caso de Huahuita hemos observado la presencia de cortes, de mutilaciones. Así que tenemos una pequeña duda sobre el cuerpo de Huahuita, pero no tenemos dudas sobre el cuerpo de María, que podemos ver en la pantalla. María tenía, bueno, una posición fetal, como tal, como la mayoría, 90% de las momias que se encuentran aquí en Perú, que sea de cultura nazca o paracas o inca. En general, estas momias se encontraban en un ataúd, vamos a decir, entre comillas, de tejidos que se llama fardo, y un fardo era un poco como un ataúd de algodón, de tejidos a base de algodón, con muchos elementos ceremoniales, con comidas, etcétera, para su viaje hacia el más allá. En el caso de los egipcios, bueno, han sido inhumados y momificados de forma horizontal. A través del mundo hay varias técnicas de momificación, pero bueno, es la forma más clásica que se encuentran aquí en Perú. Sin embargo, en el marco de nuestras investigaciones en busca del Paititi, hemos tenido la gran oportunidad del honor de los Apus, vamos a decir, de encontrar varias necrópolis y al norte del departamento de Cusco, necrópolis con centenas o miles de tumbas. Y dentro de unas de estas tumbas hemos visto tumbas horizontales. Y eso no es muy común aquí en Perú. Y sería muy interesante de realizar en el futuro investigaciones sobre estas tumbas horizontales. Después al lado de eso, hemos encontrado estos cuerpos de tipo reptiliano que sí ellos aparecen en posición horizontal.
Es para nosotros también una fuente de preguntas y es un enigma. El problema es que no conocemos el contexto arqueológico de estos hallazgos. No sabemos cómo Mario ha encontrado, ha extirpado estas momias. De lo que sabemos, a base de lo que nos ha dicho Mario, habría encontrado un segundo sarcófago y dentro de este sarcófago habría encontrado más de 20 cuerpos. María había sido encontrada en la tierra del segundo sarcófago. Victoria, que es la momia que no tiene cabeza, habría sido encontrada en una hornacina, en una pared con una hornacina. Con otra, habían dos. Pero bueno, eso es la palabra de Mario. Yo no estaba con él cuando hizo estos hallazgos, así que ignoramos, no sabemos muchas cosas de este caso. Y obviamente el sitio es el punto, la papa caliente, como se dice aquí en Perú. Es la clave. Es la clave. Es la clave, quizás para comprender, Thierry, quiénes eran, qué son. ¿Se sabe, hay datos de estos seres en otros lugares del mundo, de hallazgos de esta clase de seres? Hay rumores. En Egipto, por ejemplo, en los 60, habrían encontrado los soviéticos con los egipcios una tumba cerca de las grandes pirámides. Y esta tumba era en una cámara con 50 cajas de objetos y los cartuchos de hieroglifos lo designaba esta tumba como el visitor. Y la tumba ha sido abierta, el sarcófago abierto y la momia mandada en la Unión Soviética de la época. Y se dice que la momia habría sido datada de 13.000 años. Y es el famoso proyecto ISIS de los soviéticos que se acabó en 1980. Han tenido muchas cosas medio oscuras alrededor de este asunto ISIS. También se rumora que un equipo de investigadores belgas y egipcios habrían encontrado seres pequeños de este tamaño en los 90s en Egipto, pero no sabemos lo que fue de este asunto donde habrían mandado estas reliquias. De igual manera, hay rumores en Irán donde habrían encontrado sarcófagos en el subsuelo con seres grandes, de tamaños grandes y barbudos. Hay rumores en China, en México, hay varios, habrían encontrado también en el suroeste de Estados Unidos cuerpos en el subsuelo, perdón, de Los Ángeles. Así que hay muchos casos que lamentablemente han sido ocultados. Y yo considero que el asunto de Nazca es un milagro, porque gracias al Instituto Incarí, que tengo el honor de ser el presidente, gracias a Incarí hemos podido dar al público este hallazgo. Pero te voy a contar algo y a los amigos internautas. He sido contactado en diciembre del 2021 por un grupo que habría encontrado una momia
muy extraña en el suroeste de México, en el estado de Guerrero. Me han mandado videos y fotos de un ser de 77 centímetros que tiene 4 dedos en las manos y en los pies. Y yo en enero con mi grupo estábamos al punto de viajar a México para examinar esta momia cuando nos hemos enterado que había sido vendida a un ufólogo conocido en México. Tenemos las radiografías de esta momia que está cubierta de tierra, un poco como igual al caso de Nazca. Y creo que en las semanas y en los meses que vienen vamos a escuchar un poco más de este caso que me parece muy interesante porque en este mismo lugar, de igual manera no voy a hablar del lugar preciso donde han encontrado esta momia, era en una caja de piedra con collares, joyas, etcétera. En el mismo lugar han encontrado bastantes cerámicas grabadas con representaciones de seres, obviamente no humanos, de cuatro dedos que están intercambiando con humanos de tipo mayas o toltecas, no me recuerdo de esta cultura. Y una parte de estos objetos han sido vendidos a coleccionistas de Europa y de Estados Unidos. Hay un físico muy conocido que ha comprado una parte de estas cerámicas. Sí, yo recordaba, Thierry, también a la gente Dropa, estos pequeñitos de China, esta historia que siempre quedó inconclusa sobre una raza de seres pequeñitos que dejaron unos discos grabados y que también eso quedó en la nada, pero se hablaba de unos seres así pequeños. Sí. Es increíble, eso es una historia que cambiaría muchísimo el entendimiento del origen del hombre, cómo realmente, qué pasó aquí, qué pasó en este planeta. Por eso yo te preguntaba sobre qué es este concepto que hoy día comienza a debatirse sobre el origen de los pueblos de Ica, porque yo escuché al doctor Martín Alarcón decir algo así, bueno, la identidad de los iqueños ahora queda en duda. ¿Cuál sería esa gran duda que tienen? ¿Qué piensan ellos que pudo haber pasado? Porque allí en esa zona de Nazca, Paracas, siempre hay hallazgos extraños, como los famosos cráneos, que parecen haber pertenecido por lo menos a personas del doble de nuestra estatura normal. Y Thierry, ¿qué pasó allí? ¿Por qué ellos dudan de su origen como iqueños? Al parecer, pasó algo de muy importante en esta zona del mundo, pero yo no creo que solo pasó en esta zona. Creo que esta historia, estos eventos, han sucedido en varias zonas, varias regiones del mundo, pero en la mayoría de estos casos, estos asuntos han sido ocultados, sino destruidos. Y en el caso de la zona de Ica, Nazca, al parecer ha pasado algo de muy importante por la historia de la humanidad. Pero yo no creo que sea solo en la zona de Ica, en Nazca. Voy a darte un ejemplo muy concreto. Todos los internautas conocen el sitio de Tiahuanaco en Bolivia. Y hay un sector de Tiahuanaco que se llama Pumapunku. Y aquí se encuentran bloques
de diorita, hablamos de una roca, una piedra muy dura. Y al parecer ha sido cortada con mucha facilidad hace 1000 o 2000 años. Y es una gran enigma, pero si nos basamos sobre los arqueólogos académicos, Tiahuanaco tiene más o menos 2000 años. O sea, habría sido construida un poco antes de la época del Cristo, al siglo I o II antes del Cristo, y la civilización de Tiahuanaco desaparece alrededor del siglo IX de nuestra área. Eso es la hipótesis oficial académica. Sin embargo, hay un grupo de italianos que han realizado investigaciones en el subsuelo de la principal pirámide de Tiahuanaco, que se llama el Acapana. Han encontrado un pozo en esta pirámide. Han bajado en este pozo y han encontrado un túnel de 400 metros que se dirige hacia el sector de Pumapunku. Y este túnel mide 1,10 metros más o menos de altura. Y ha sido cortado, bueno, está construido con bloques. Te preguntas cómo los antiguos habitantes de Tiahuanaco han podido construir este túnel. Además que tiene un sistema de luz en el techo con cristales a base de quartz y a unos momentos precisos del día los rayos del sol pasan por el pozo y los cristales iluminan todo el túnel. Pero sobre todo, Renata, lo que yo he anotado en este túnel, no he ido, pero he visto, me han mandado sus videos, es que se encuentran al techo estalagmitas. Y varias de estas estalactitas que están en el techo miden más de 26 centímetros. Así que, sabiendo que unas estalactitas se constituyen de forma muy lenta, 1 milímetro por siglo más o menos, con la calcita. Si haces una multiplicación, vas a ver que Tiahuanaco no puede tener 1000 o 2000 años. Es imposible. Si nos basamos, y son estudios científicos sobre las dataciones de estas estalactitas, Tiahuanaco tendría mínimo 10.000 años. Y entonces, después de este hallazgo realizado por este grupo de italianos, el gobierno boliviano ha impedido a este grupo de de continuar en estas investigaciones. Eso me hizo pensar a lo que sucedió con el asunto de Machu Picchu cuando nosotros hemos encontrado estas cámaras subterráneas en 2011-2013. Este equipo, para decirte, Renata, que el sitio de Tiahuanaco es muy aterrador, casi, porque encontramos tantas pruebas de tecnología que nos preguntamos cómo los antiguos habitantes de Tiahuanaco han podido construir este sitio sin ayuda de un pueblo de otro mundo. Así que no es solo en la costa peruana, sino que en Sudamérica hay varios sitios donde podemos preguntarnos con mucho
elementos objetivos si los habitantes de Sudamérica no han tenido una ayuda, vamos a decirlo así, de civilizaciones que vienen del más allá. Ujú. Sí, que hubiesen estado también en nuestro planeta, Thierry, y hubiesen hecho algunas de estas cosas, porque si tienen una tecnología tan avanzada como para poder cortar de esa manera la piedra, tan dura como vos nos comentabas en Tiahuanaco, seguramente en la bioingeniería, lo que es bioingeniería, también estarían totalmente adelantados, me imagino yo, para poder producir quizás una nueva especie, haber intentado producir una nueva especie. Yo quería preguntarte, justamente dentro de la base antropológica, ¿se ha hecho algún estudio con respecto a los linajes de la zona de Ica, de estos huesos que se van encontrando, un estudio comparativo con los ancestros? ¿Se está buscando algo de eso actualmente, Thierry? Lo hemos hecho, bueno, con unas de las momias de Nazca, pero también el biólogo norteamericano Brian Fraser han realizado análisis ADN de los famosos cráneos de Paracas y han encontrado una filiación lejana de Europa Oriental, de la zona del Cáucaso de Rusia. Y es otra vez digo un enigma porque varios de estos cráneos de Paracas no tienen los cabellos negros. Unos, Guaguita, la pequeña bebé, tiene los cabellos, tiene un poco de cabello todavía aquí y son rubios. Uh-huh. Y en varios casos, igualmente en varias momias encontradas en China, las momias no parecen asiáticas, sino de origen del caucásicas. Uh-huh. Y hay todo un campo de investigación por el futuro. Y lo que a mí me interesa es que dentro de los resultados de estos análisis ADN de unos de estos cuerpos de 3 dedos, el laboratorio, ¿cómo se llama? PaleoDNA de Canadá también ha determinado un origen del Cáucaso en unos casos de estas momias de 3 dedos. Y es algo de muy extraño. O sea, hablamos de seres que han sido encontrados en Sudamérica y que tienen ADN que no vienen de Sudamérica, sino de Europa o de Rusia. Es algo misterioso, ¿no? Claro que sí, claro, cambia completamente la historia. Ha de ser Sí. quizás por eso, por esa complejidad a la que nos enfrentamos de este gran descubrimiento que se posterga tanto, ¿verdad? Quizás no hay como un temor de abrir esa puerta, de qué vamos a encontrar allí, qué vamos a recibir. Sí, para realizar estas investigaciones, creo que se tiene que quedarse con la mente muy abierta y dejar los conceptos académicos que se consideraban hasta la fecha de hoy como fidedignos, seguros, etcétera, etcétera, porque la arqueología moderna se encuentra con muchas anomalías que no podemos explicar de forma convencional, vamos a decir. Otro ejemplo, Renata, sí, otro ejemplo, al norte de Bolivia hay un pueblito que se llama Pucatina. Y en el museo hay la momia de una niña de 15 años que tiene el cráneo alargado. Ha sido encontrada en una tumba con varias otras momias humanas
Y esta niña de 15 años más o menos, entonces tenía el cráneo alargado, pero era embarazada. Y su feto tiene igualmente el cráneo alargado. Así que no puede tratarse de una deformación artificial, como sí se hacía también en las culturas incas o nazcas. Pero Sí. dentro de todos los cráneos alargados que se puede estudiar aquí en Perú, hay una parte de cráneos que han sido deformados de forma artificial y otros cráneos que no han sido deformados y que vienen de otra especie. Y porque los incas tenían la necesidad, por ejemplo, de alargar de forma artificial sus cráneos, sino para ser similar a quizás una especie humanoide que los incas consideraban como superior. Y Probablemente. es una gran enigma, siempre lo digo, pero es cierto porque nos quedamos con este asunto de Nazca, a pesar de todos los análisis que hemos realizado durante años y con todos los resultados que tenemos, nos quedamos con más preguntas que a principios de este asunto al final. Aquí en Pienso que Cusco, pero aquí en sí, Cusco, perdón, aquí en Cusco hay el Museo del Coriconcha. Yo vivo a 500 metros de Coriconcha. Entonces hay un pequeño museo y hay varios cráneos alargados. Y dentro de estos cráneos hay varios ejemplares, son 3 o 4, que tienen una doble placa frontal aquí. Cuando los humanos Homo sapiens tenemos una placa única. Así como puede existir cráneos humanos con doble cráneos frontales. En otros casos, en Paracas, no hay suturas aquí y solo hay una placa única. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos explicarlo sino con la presencia de especies diferentes que han convivido a una época remota de Sudamérica? sin ninguna duda. Y de algún lado, ellos copiaron el tema de intervenir quirúrgicamente el cerebro, ¿verdad? Las trepanaciones, el Exacto. agregado de placas de plata y de oro que son tan comunes. Yo recuerdo el Museo del Oro en Perú, cómo se ve todo eso, ¿verdad? Que bueno, también representaba una jerarquía espiritual, esto de tener esa clase de agregados cuando hacían estos estiramientos, de algún lado lo han tomado. Pero bueno, Thierry, hemos llegado al final de la entrevista. Antes de terminar, queremos que nos cuentes un poquito de este libro, cuándo va a salir para esta parte del mundo. Yo te decía en un principio si has agregado alguna cosa diferente a la edición anterior en español y en francés. ¿Qué podemos esperar de tu nuevo libro? Bueno, es un libro que está titulado Lost Peru and the Non-Human Remains of Nazca. Y mi editor, que es David Chardress. David Chardress participa a Ancien Alien, Alienígenas Ancestrales de History Channel. Y entonces este libro va a salir dentro de unos meses en el editor Adventure Unlimited Press y me ha pedido el editor de ampliar un poquito el libro que ha salido en Francia sobre el caso de Nazca, agregar varios capítulos sobre mis investigaciones en busca del Paititi, que es mi investigación principal. Quería también
tener un poco de explicación sobre las investigaciones que hicimos a Machu Picchu y también hemos agregado las últimas noticias sobre el caso de Nazca. O sea, hay varios capítulos en el libro que ha salido en francés en 2020. Hay como 16 capítulos. En este libro que sale en Estados Unidos dentro de unos meses, tiene 25 capítulos. Va a ser mucho más completo porque, otra vez digo, bueno, el tema principal queda las momias de Nazca, pero hay nuestras últimas investigaciones en busca del Paititi y sobre las investigaciones que hemos hecho en Machu Picchu. Buenísimo, vamos a estar atentos, Thierry, para poder leerlo, para poder tenerlo aquí y difundirlo también en Antes de Medianoche. Bueno, queremos agradecerte muchísimo por habernos atendido hoy como medio. Siempre es un placer escucharte, todo tu conocimiento, Thierry. Además sabemos que sos un apasionado de la exploración y la investigación, no hace falta que lo diga. ¿Cómo hace la gente para encontrarte? Si quieren conectarse con vos, ver tus investigaciones, ¿cómo hacen? Bueno, me pueden buscar muy fácil por Facebook. Si no, tenemos páginas web www.thierryjamin.com y van a encontrar todas las investigaciones que hemos hecho en busca del Paititi, a Machu Picchu y a Naka. Y si no, tenemos páginas web www.thealienproject.com o bueno, es muy fácil, creo, de encontrarnos por internet. Lo más fácil, creo, será por Facebook. Solo ponen mi nombre, Thierry Jamin, y al toque me van a encontrar. En todo caso, querida Renata, quisiera agradecerte por tu invitación. Siempre es un gustazo poder charlar contigo, compartir todo estas investigaciones y un gran gusto de poder presentar este asunto de Nazca a los amigos internautas. Y El gusto es mío. aunque estamos a fines o a principios de marzo, quisiera desearte un muy feliz año de 2022 para ti y para todos los hermanos internautas. Muchísimas gracias. Eso espero, que tengamos un lindo año, Thierry. Se ha presentado bastante complejo para el mundo con esto que está sucediendo en Ucrania. Estábamos escuchando hoy las noticias de bombardeos. Bueno, sí. Esperemos que no seamos nosotros después el enigma de una nueva civilización aquí en la Tierra que se pregunte quiénes fuimos, ¿verdad, Thierry? Que el hombre pueda recapacitar sobre su destino. Gracias por este tiempo, te saludamos, te despedimos, un cariño para todo Perú también, para Gilbert, y nosotros nos despedimos también de todo el público. Será como en una semanita, nos reencontraremos con más Antes de Medianoche. Será hasta entonces. Antes de Medianoche.